En el libro de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 13 vamos a leer, solo ese versículo. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de oír. Amén, gracias hermano. Muy bien. Me dijeron que el tema de este mes es sobre el Espíritu Santo. Déjenme decirles una cosa que siempre digo cuando me toca predicar sobre el Espíritu Santo. Es un tema muy delicado. No es un tema común y corriente como los demás, como predicar sobre el amor, predicar sobre el pecado, predicar sobre la gracia y etcétera. ¿Por qué es delicado predicar sobre el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios dice lo siguiente, escuche bien. La blasfemia o el pecado contra el Padre o contra el Hijo es perdonado, pero la blasfemia y el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera. ¿Sí me entiende? ¿Sí escuchó? No hay perdón cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo o cuando pecamos contra el Espíritu Santo. Por eso les digo yo que es muy delicado predicar sobre este tema. El versículo que leímos es un versículo que nosotros debemos considerarlo como el centro de nuestra vida. Porque la vida cristiana no gira alrededor de una religión, gira alrededor de la vida, de la existencia del Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estaba con los discípulos, les dijo estas palabras: no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no van a quedar huérfanos, no van a quedar abandonados. Voy a mandar otro consolador para que esté con vosotros y en vosotros, al Espíritu Santo de verdad. Quiere decir, hermano querido, hermano amado, que el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano el momento que usted recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero con las normas establecidas en la palabra. Porque la palabra de Dios son las normas del testimonio, del proceder, de la conducta, de la vida del cristiano. ¿Cuánto lo creen? No es solamente el decir yo soy cristiano. No, eso no es solamente. La palabra de Dios nos enseña que cristiano no es el que dice, sino el que vive. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? El que vive. Porque la manifestación de la vida en el cristiano, no importa quién sea esta persona, está dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
Y la manera más gloriosa que el hombre puede tener como testimonio de que es un cristiano es que vive conforme al Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que soy un verdadero cristiano? Cuando me muevo a través del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu Santo venga, nos guiará. ¿A dónde nos guiará? ¿A la iglesia? A toda verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuántos saben qué es la verdad? Decir las cosas sin mentira, eso no es verdad. La palabra de Dios nos enseña qué es la verdad. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea que cuando el Espíritu Santo viene a la vida del hombre, de la mujer que es cristiana, esa persona vive bajo la cobertura de la presencia de Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso dice la palabra, no lo digo yo. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando yo camino bajo la dirección del Espíritu Santo a toda verdad. El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, no solamente nos dice que es nuestro ayudador, no solamente es el paracleto. Paracleto es algo como que se arrima, como esta cosa que tengo yo aquí adelante, que le sostiene, que no lo deja que se caiga. Y no es solamente aquello. Cuando el Espíritu Santo está en la vida del cristiano, sea este un hombre o una mujer, se convierte en testigo del poder del Señor. ¿Sí sabe lo que es un testigo? Un testigo es una persona que ve, que oye, que toca, que siente. Ese es un testigo. Y la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros recibamos el Espíritu Santo, seremos testigos no solamente en Jerusalén, sino en Samaria y no hasta el último de la tierra. Quiere decir, hermano y hermana, en esta mañana, que usted es un testigo en su propio territorio de donde usted vive. Sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, toda la persona que está alrededor de usted debe conocer y saber que usted es un hombre y una mujer cristiana. Amén. El Espíritu Santo es tan delicado como una copa de cristal. El apóstol Pablo, hablando sobre mantener el Espíritu Santo, dice en su palabra: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Qué es entristecer al Espíritu Santo? Quiero hacerles un ejemplo.
usted como papá y usted como mamá, ¿cuándo usted se entristece con su hijo? Piense por un momento. ¿Cuándo usted se pone triste con su hijo? Cuando su hijo no le obedece, cuando su hijo comete una falta, cuando su hijo ha hecho algo que usted lo ha prevenido, que no debe hacer y lo hace, ahí usted se pone triste. El Espíritu Santo es más sensible que el corazón del padre y de la madre. El corazón del Espíritu Santo, hablemosle así para entender, es tan sensible, menos el cristiano comete un desliz, el Espíritu Santo se entristece. Y el apóstol Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Juan nos ha dado la enseñanza de que cuando nosotros por alguna situación cometemos un pecado, automáticamente Juan nos dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo. Quiere decir que inmediatamente usted y yo busquemos la reconciliación con Dios a través de confesar nuestro pecado para que el Espíritu Santo no se entristezca. ¿Qué cosas entristecen al Espíritu Santo? No necesariamente las cosas graves, las más sencillas, las más simples. Un chisme, una mentira, algo que parezca que no tiene motivo para entristecer al Espíritu Santo, pero que esté fuera de la palabra del Señor. También el apóstol Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo, porque está simbolizado el Espíritu Santo como fuego. Y Pablo, para enseñarnos que el Espíritu Santo no debe dejar de funcionar ese fuego espiritual en nuestras vidas, nos dice, no apaguéis. Pero ¿cómo se apaga el Espíritu Santo? Por ejemplo, si yo me acerco al interruptor y aplasto la palanquita que apaga toda la iluminación en la iglesia y esto queda oscuro, ¿qué he hecho? La claridad que estaba le he transformado a la oscuridad. Entonces eso es lo que pasa en la vida del cristiano, que cuando apaga el Espíritu Santo vuelve nuevamente a caer en las tinieblas del pecado. Nuevamente la oscuridad del pecado, la oscuridad de las cadenas del pecado, de esclavitud, vuelve nuevamente a gobernar la vida del cristiano. ¿Sí me están entendiendo? Es como cuando usted aplasta la palanca para apagar la luz. Apagamos el Espíritu Santo, ya no funciona el Espíritu Santo. ¿Ve? Y también el Señor Jesucristo dijo, hablando sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo será nuestro, ¿cómo se puede decir?
Déjenme pensar un momentito la palabra. Será nuestra iluminación, esta es la palabra, la iluminación para la adoración y para la glorificación del nombre de nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros cuando alabamos a Dios, cuando oramos a Dios, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué dice en espíritu? Porque el Espíritu Santo nos ayudará a adorar y a bendecir el nombre de nuestro Dios. Porque aunque nosotros no tengamos las palabras necesarias, dice que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles e intercediendo delante del Padre Celestial. El Espíritu Santo es una grande ayuda en la vida del hombre y de la mujer de Dios. Es una fortaleza, es un poder. Vamos a hablar un poquito de ese poder. Porque escuchamos a los predicadores, escuchamos a los maestros de escuela dominical, el poder del Espíritu Santo, pero no sabemos qué tipo de poder. El cristiano cuando sale del pecado, por naturaleza, hablando de la naturaleza espiritual, es un hombre y una mujer que recién comienza a descubrir las grandes bendiciones de la palabra. Y el enemigo, dice la Escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo se complace de atacar a los niños espirituales, a los que recién han nacido. Por eso el Espíritu Santo en la vida del cristiano viene para darnos fortaleza, para decirle no al pecado, para decirle no a la tentación, para decirle no a todo lo que está en contra de la palabra del Señor. El poder del Espíritu Santo no solamente nos ha dado para que al orar alcancemos llegar a la presencia de Dios, sino para poder vivir una vida victoriosa, gloriosa, una vida que glorifique el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Nos da fuerza, nos da poder en los momentos más difíciles. ¿Quién no tiene pruebas? Todos tenemos pruebas. Buenos, malos, todos tienen pruebas. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero, ese pero me gusta, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ve? Yo he vencido al mundo.
Y si Cristo ha vencido el mundo, ¿a dónde tengo que correr para refugiarme, para ser yo también más que vencedor en Cristo Jesús? Aleluya. Por eso dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿dónde mora? ¿Dónde mora? Mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí sabe qué quiere decir la palabra omnipotente? ¿Ah? Que no hay otra persona como Dios que tiene tanta potencia. Es omnipotente, es omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes, Él está aquí esta mañana. Y si usted no lo ha visto, Él está paseándose de fila en fila, mirándole a usted. Porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, hermanos queridos, el Espíritu Santo no solamente es para darnos fuerza. El Espíritu Santo trae la revelación de las Escrituras. ¿Por qué trae la revelación de las Escrituras? Porque esas mismas Escrituras, la palabra de Dios que nosotros tenemos, fue revelado por el Espíritu Santo a los hombres de Dios en la antigüedad y a los hombres de Dios en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspiración de Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, que es espíritu, es la que nos ayuda a prepararnos para toda buena obra. Por eso el hombre y la mujer que ha sido salvo se convierte en un testigo fiel. Del Señor Jesucristo. Y por último, el Espíritu Santo nos ha convertido a cada uno de nosotros en un templo. ¿Cuánto lo creen? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Por qué dice la Escritura que usted y yo somos templo? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y mire lo que dice la palabra. Por eso les decía yo al principio, es muy delicado predicar, enseñar sobre el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra, el que destruye este templo, Dios le destruirá al tal. Que si yo mismo destruyo este templo, Dios me va a destruir a mí.
Porque esa es la respuesta a la conducta cuando nosotros atercamos contra la presencia del Espíritu Santo en nosotros mismos. ¿Y cuando atercamos al Espíritu Santo en nosotros mismos? Cuando practicamos el pecado. ¿Sí sabe lo que es practicar el pecado? Cometer lo mismo. Usted pide perdón y vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a pedir perdón y vuelve a hacer lo mismo. Lo importante, hermano querido, en esta mañana, lo digo con todo mi corazón, como dijo el apóstol Pablo, no entristezca el Espíritu Santo que está en usted, ni tampoco apague el fuego del Espíritu Santo. No apague. ¿Cómo alimentar ese fuego? Con la oración, con la lectura de la palabra del Señor, cumpliendo lo que es la vida del cristiano, no dejando de congregarse como muchos ya lo han hecho por costumbre. Cuando usted ora al Señor, siempre dígale: Padre, lléname de tu presencia y de tu espíritu. Lléname de tu espíritu. Porque usted y yo no podemos caminar en este mundo que está tan mal, este mundo que está lleno de maldad y de pecado. No podemos caminar sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla. Él nos habla, nos redarguye de pecado. Él nos anticipa cuando estamos en peligro. Lo único que tenemos que hacer es estar en conexión con el Espíritu Santo. Háblame, guíame, protégeme, haz cobertura alrededor de mi vida. La fidelidad del Espíritu Santo es tan perfecta como la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Manténgase en ese fuego del Espíritu Santo, alabe siempre al Señor y no lo apague, no le entristezca, que Él es la fortaleza que el Señor le ha dado a usted. Amén. Amén.